Hermanos, en nuestra serie de la doctrina bíblica del trabajo hemos visto hasta ahora que Dios es el creador del trabajo y más aún que Él ha impartido sobre todos los hombres distintas actividades y talentos por medio de los cuales Él nos revela cuál es el oficio que nosotros debemos elegir. ¿A qué actividad nosotros debemos dedicarnos en todo el resto de nuestra vida mientras estemos a este lado de la eternidad? Dios ha llamado a todo hombre, no solamente a los pastores, sino que ha llamado a todo hombre a ejercer un oficio en particular. Por tanto, a la hora de elegir debemos tener mucho cuidado, hermanos, en hacer una selección de acuerdo con el criterio de Dios y no conforme a nuestro. Y para ello debemos tener en cuenta dos principios, hermanos, que son muy simples y que miramos en la enseñanza anterior. En primer lugar, decíamos que solamente debemos elegir un oficio o una vocación en aquello que es lícito. Dios en su providencia nos guiará a nosotros, a sus hijos, a elegir trabajos, pero no trabajos que sean pecaminosos, sino trabajos que sean lícitos, dentro del marco de lo prudente, de lo santo. Y el segundo principio que vimos es que no solo debemos elegir aquello que es lícito, sino también aquello que es apropiado conforme a nuestras capacidades. Entonces, por un lado, todo lo que es lícito es lo que debemos escoger para nuestra vocación, pero en segundo lugar, debemos elegir una vocación que esté de acuerdo con las capacidades con las cuales Dios nos ha dotado naturalmente. Recuerden, hermanos, que Dios nos muestra cuál es nuestra vocación, no a través de una voz audible o a través de sueños. Ustedes han escuchado personas que dicen, es que el Señor me habló en la noche, o que el Señor me mostró en sueños que esa era mi labor. Bueno, Dios no habla a través de esto, sino que más bien guía a través de su providencia. Y decíamos en el ejemplo de las aves que Dios quería que las aves volaran y por eso Dios le dio alas y un cuerpo liviano y un instinto para volar. Pero en el caso del hombre, Dios lo dotó de actitudes, capacidades y circunstancias para que a la luz de ella el hombre pueda conocer el camino que Dios ha trazado para él en cuanto a este asunto. Así que a la hora de elegir, hermanos, una vocación debemos seguir los siguientes consejos. En primer lugar, considera juiciosa y detenidamente tus capacidades, tus talentos y circunstancias. Solamente, hermanos, voy a mencionar los enunciados. No voy a explicar porque eso ya lo hicimos la semana pasada. En segundo lugar, busca el consejo de personas piadosas y juiciosas, sobre todos aquellos que laboran en la vocación en la que estás interesado. Pero noten que no solo estoy hablando de personas que están involucradas en la vocación que tú quieres, sino que también sean personas piadosas, que estén en el marco de la piedad buscando agradar a Dios con la vocación que Dios les ha dado para buscar consejos de ellos, pero también busca el consejo de tu Padre también en cuanto a esa vocación. Y en tercer lugar, toma en cuenta tus propias inclinaciones. Nosotros decíamos que hay personas que desde niños tenían una inclinación, una tendencia por una profesión y que han seguido con ese deseo. Quizás Dios te está hablando que ese deseo que ha permanecido hasta tu juventud es una muestra de que Dios quiere que ocupes esa vocación. Y en cuarto lugar, a la hora de elegir, busca la oración y dirección y asistencia de Dios. Hermanos, en todo debemos depender de Dios. Debemos a Dios pedir sabiduría para que Dios nos guíe cuál es la vocación que debemos ejercer para nosotros glorificarle por medio de la función, oficio que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y fue hasta aquí, hermanos, que nosotros pudimos avanzar en nuestra enseñanza anterior. Pero antes de entrar al estudio de hoy, es necesario hacer una aclaración. Yo creo que, hermanos, algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa con un hermano que luego de haber oído, la enseñanza anterior, se dio cuenta que él escogió su vocación sin tener en cuenta los principios escriturales? Porque yo creo que más de uno se fue cargado, ya que muchos de aquí ya han escogido su vocación. Y dirían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Nosotros acaso estamos pecando? ¿Ya estamos en la vocación equivocada? Porque quizá, hermanos, yo sé que muchos ignoraban esos principios. Usted no los conocía cuando eligió su vocación,
y quedó convicto de que pecado porque usted se dio cuenta que eligió una vocación sin tomar en cuenta los principios que están en la palabra de Dios. Yo deseo, hermanos, quitar una carga de sus conciencias, si ese es el caso que se ha levantado en la enseñanza anterior. Así que para resolver ese problema, debemos decir es que el hecho de haber elegido la vocación teniendo en cuenta los principios de manera incorrecta no significa necesariamente que tu vocación es incorrecta, porque Dios pasa por alto en ocasiones nuestra ignorancia y nos guía con frecuencia, a pesar de ello, al lugar designado para nosotros. En las Escrituras, por ejemplo, tenemos el ejemplo de José. Dios había destinado que José sería el segundo en Egipto, después de Faraón. Pero José llegó allí a través de un proceso colmado de pecado. Sus hermanos le tenían envidia, lo metieron en un pozo para matarlo, fue vendido como esclavos a unos madianitas, luego Potifar lo envía a la cárcel injustamente y en la cárcel el copero se olvidó de él, pero todas esas circunstancias fueron utilizadas por el Señor para llevar a José en el lugar que Dios le había designado. Así que, hermanos, de modo que el hecho de que hayas elegido tu vocación siendo ignorante de esos principios, eso no quiere decir necesariamente que tu vocación es incorrecta. Recuerda que a quien Dios resiste es a los soberbios. Es decir, hermanos, aquellos que sabiendo su voluntad, que no son ignorantes, deciden andar por sus propios caminos. Una cosa es que usted sepa y usted rechace el consejo de Dios. Pero el tema es que estamos hablando de que usted ignoraba esto en algunas circunstancias de su vida. A esos Dios sí les perturba y los hace errar en ocasiones. Entonces, si usted eligió una vocación, un oficio, sin tener en cuenta estos principios, eso no quiere decir necesariamente que usted escogió un oficio o una vocación equivocada, pero yo sé, hermanos, que se levantará otro tipo de interrogantes. Pero debo decir que en esos casos deben ser tratados de manera individual. Yo no voy a poner a tratar cada detalle, hermanos, en particular, porque me llevaría mucho tiempo. Hay preguntas, hermanos, que solo se pueden responder a un hermano en particular, escuchando particular e individualmente su problema de manera personal. Así que a partir de hoy pasaremos a estudiar otra sección en esta serie sobre el trabajo. Es decir, así como nosotros tenemos varias secciones, estamos hablando de esa sección de lo que teníamos que hablando de elección de vocación, pero aquí vamos a pasar a la prudencia de los negocios. Vamos a hablar de la prudencia que debe haber en nosotros, ya que somos cristianos, al hacer negocios. Y en esta sección se trata de las características que debemos manifestar los creyentes. Óigalo bien, características que debemos manifestar los creyentes en los negocios o en el desempeño de nuestras vocaciones particulares. Ahora, ¿cómo un creyente, hermanos, debe desempeñarse en sus negocios? Si usted quiere saber qué es lo que Dios, cómo Dios le agradaría, o sea, cómo Dios se agrada de que usted haga, qué es lo que usted debe hacer si quiere agradar a Dios. Bueno, tal vez puedan estar pensando, yo creo que se le van a levantar muchas preguntas. Por un lado, que como pastor, ¿cómo yo voy a saber de negocios? Y usted me podría preguntar, bueno, usted no ha trabajado lo mismo que yo, usted no tiene negocios, usted se dedica al pastorado, ¿cómo va a saber de eso? Y por el otro lado, ¿qué tiene la Biblia que decir acerca de este asunto? Cuando la Biblia es un libro que muestra el plan de redención de Dios y no de hacer negocios. Ahí no dice, bueno, hermanos, vamos a comercializar el tema del trueque y todas estas cuestiones de los negocios. No habla de esto, ni la inflación del dólar, ni es un libro de matemáticas, no es un libro que nos enseña contabilidad o administración de empresas. Entiendo que eso es así, hermanos, pero lo que sí debemos entonces, ¿por qué usar la enseñanza de la palabra de Dios para hablar acerca de cómo los cristianos deben desempeñarse en sus negocios? Bueno, a todo esto voy a responder de la misma manera. Dios ha dado principios en su palabra que regulan todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Principios. Por lo tanto, si nosotros queremos glorificar a Dios en nuestra vida, debemos tomar todas las esferas de nuestra vida
y ponerlas en el contexto de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que lo que dijo Pablo al principio, que empezamos, sea que comamos o bebamos, que son las actividades más comunes de nosotros, hacerlo todas las áreas de nuestra vida para la gloria de Dios, incluyendo los negocios. Y Dios nos da principios para cómo nosotros agradarle a Dios en nuestros negocios. Quizá usted dice, bueno, entonces no nos está enseñando de negocios. No, pero nos está diciendo cómo podemos glorificar a Dios en nuestros negocios. Es cierto que Dios no nos dice en su palabra cómo comprar y vender, cómo aprender sobre ingeniería, cómo sobre matemáticas, pero sí nos enseña cómo hacer las cosas de una manera que glorifiquen a Dios. Recordemos que es Dios quien ha dado, hermanos, las capacidades al hombre y por lo tanto Dios sabe cuál es la mejor manera de desempeñar esas capacidades. Dios nos conoce más que nadie. Es en una forma tal que le glorifique a Él y que sea beneficiosos para nosotros. Miren que Él busca la gloria suya a través de las capacidades que Él nos da en una vocación, pero también busca el provecho de nosotros. Por eso dice el catecismo, la pregunta número 1, ¿cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Él y disfrutar de Él para siempre. O sea que el trabajo no solamente sea con el fin de extraer económicamente un sustento, sino también principalmente para la gloria de Dios y para que también nosotros disfrutemos de Dios a través de las labores de los negocios. Un ejemplo de esto está en Isaías 28:23, porque hay personas que piensan que Dios a los predicadores solo les dio las capacidades para hacer su tarea. Es decir, hermanos, quizás usted piensa que el médico no recibió la capacidad de Dios. Bueno, sí la recibió de Dios. El ingeniero recibió la capacidad de Dios. Todas las tareas, todas las vocaciones que existen en el mundo, esas capacidades han sido conferidas por Dios. Seguramente a ellos Dios le dio capacidades especiales, dicen estas personas de los pastores, pero las capacidades que Dios te dio para hacer tu oficio también te las dio Dios. No será un don espiritual como el pastorado, pero sí es una capacidad que Dios te dio y por eso nadie mejor que Dios sabe cómo funciona eso. Y note lo que dice Isaías 28:23. Dice ahí, estad atentos y oíd mi voz y atended y oíd mi dicho. Versículo 24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo es una semilla, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Noten que está hablando de un agricultor, de que tiene capacidades para hacer tu trabajo en el sembrar la semilla en la tierra. ¿Sabe dónde? En qué tierra, hay que sembrar la semilla. Cada semilla tiene su tierra necesaria para eso y cómo abonarla en surcos. Versículo 26, note esto, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Quién le enseñó al campesino a hacer lo que hace? ¿Quién le dio esas capacidades? Al agricultor, Dios. Dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. O sea que cada cosa tiene su forma. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer sabiduría. Noten cómo Isaías muestra cómo Dios ha dotado a este agricultor y todo lo que hace es porque Dios le ha conferido esas capacidades. Hermanos, es Dios quien te ha dado la capacidad para trabajar, por lo tanto es Dios quien sabe cómo funciona eso. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo entonces debe desenvolverse un cristiano en su trabajo? Bueno, primera característica. Si quieres tener éxito en tu oficio, yo sé que, hermanos, pues el deseo de un oficio es tener éxito en ese oficio. Bueno, si quieres tener éxito en tu oficio, trabajo o vocación, lo primero que debes tener es prudencia. Y aquí me voy a dedicar casi el resto de mi enseñanza. Lo primero, si tú quieres tener éxito en tu oficio, trabajo o vocación,
lo primero que debes tener es prudencia. Para nuestro estudio, entonces vamos a ir a Primera de Crónicas, al texto que el hermano leyó al principio, Crónicas 22, 12, 13, y probablemente estaremos hablando un par de domingos sobre la prudencia. Y en nuestra enseñanza de hoy solo vamos a hacerlo de manera introductoria, y más adelante veremos cómo se aplica lo que vamos a hablar hoy sobre la prudencia en nuestros negocios. O sea, hoy vamos a hablar prácticamente de lo que es la prudencia y su naturaleza. Después haremos unas aplicaciones de la prudencia en cuanto a nuestros oficios, a nuestras vocaciones. Dice en Primera de Crónicas 22, 12 al 13, dice, y Jehová, está hablando David con su hijo Salomón. Recuerden que él estaba por construir el templo, Salomón no lo podía construir y aquí se lo encarga a su hijo Salomón. ¿Y qué pide Dios por Salomón? Dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Como decía, en este texto tenemos al rey David hablando a su hijo Salomón, que dentro de muy poco tiempo iba a asumir el papel de gobernante, de rey sobre todo Israel. Y David pide a Dios por su hijo Salomón, dice, hijo mío, que Dios te dé entendimiento y prudencias. Tienes una vocación. ¿Cuál es la vocación? Tienes la vocación de gobernar. Dios te dé la capacidad, pero Dios te dé entendimiento, Dios te dé prudencia. El primer punto entonces que vamos a ver sobre el estudio de hoy es la naturaleza y la necesidad de la prudencia. La necesidad, la naturaleza y la necesidad de la prudencia. Como decíamos, hermanos, en este texto que acabamos de leer, encontramos a David conversando con su hijo Salomón, quien era el próximo rey de Israel y a quien Dios había elegido de manera especial para llevar a cabo la construcción del templo. Hermanos, recuerdan que David tenía un fuerte deseo por construir el templo de Dios. Pero ¿qué pasó? Pero por cuanto había derramado mucha sangre en las guerras, Dios le dijo que él no construiría su casa. Por eso le dice en Primera de Crónicas 22, 9 y 10, le dice así Dios a David. He aquí te nacerá un hijo, la cual será varón de paz. De hecho, la palabra Salomón, Shalomón, significa varón de paz. Varón de paz es Salomón. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. ¿Cuál es el oficio particular que tenía Salomón? Bueno, además de gobernar, era en su gobierno que se iba a edificar la casa de Jehová. Y David, al ver la carga tan grande, porque no era una tarea fácil, hermanos, era una tarea ardua y de bastante responsabilidad. Hermanos, no era la casa de un hombre la que iban a construir, era la casa de Dios la que Salomón iba a construir. Y David, al ver la carga tan grande que Dios estaba poniendo sobre su hijo, él pide a Dios que Salomón tuviera un reinado exitoso. Pero él sabía que eso no podría ser posible si le faltara dos elementos esenciales. ¿Y qué pide David por Salomón? Bueno, entendimiento y prudencia. Y estas dos palabras, hermanos, aunque se hayan estrechamente relacionadas, aunque tengan connotaciones o significados diferentes, distintos, no son exactamente lo mismo, aunque una cosa depende de la otra. Ahora miremos el entendimiento, sabiduría. Bueno, ¿qué es el entendimiento? Porque aquí habla de dos cosas, entendimiento y prudencia. Pero ¿qué es entendimiento? Bueno, cuando estamos hablando de entendimiento, estamos hablando también de sabiduría. Y ese entendimiento es la capacidad de comprender, de entender las verdades que Dios nos ha revelado. Hay una capacidad que tenemos para entender lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y la prudencia es la capacidad de aplicar esas verdades en casos particulares. Note que mientras una es la capacidad de aplicar esas verdades en casos particulares, la prudencia, por ejemplo, un hombre, y aquí hablemos de la prudencia, por ejemplo, un hombre puede tener el conocimiento acerca
del efecto que puede producir sobre un cuerpo una descarga eléctrica. Ha estudiado todo lo que es la ingeniería eléctrica y sabe cuánto voltaje y potencia pueden matar a un hombre. Pero solo sabemos que este hombre es prudente. Ahora, si teniendo en cuenta el conocimiento que él tiene de este asunto, con cuidado se protege cuando va a trabajar, porque él ve un cable eléctrico que está pelado en algunas de sus partes. ¿Qué hace este hombre? Él sabe lo que le espera si pasa cerca o entra en contacto con ese cable. Entonces aquí la prudencia es manejar el cable con cuidado. Él sabe lo que puede reaccionar porque él ha estudiado esto. O sea que él no solamente tiene conocimiento de ello, sino que sabe manejar el asunto en ese asunto particular. Así que la sabiduría tiene que ver entonces con el conocimiento de la verdad revelada, mientras que la prudencia tiene que ver con la aplicación de tal entendimiento en nuestra vida diaria. Y creo que aquí hay muchas personas entendidas, pero no prudentes. Y el problema es que debemos ser tanto una cosa como la otra. Si somos entendidos, si sabemos qué es lo que Dios nos pide, hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? Que vivamos, que apliquemos esto a nuestra vida diaria, que sepamos aplicarlos en circunstancias particulares. Por eso dice el puritano Richard Steele al respecto, dice, de la prudencia, dice, la prudencia es el ejercicio mental que nos capacita para conducir todos los asuntos, no solo en los negocios, sino todos los asuntos de la manera más sabia y adecuada. En otras palabras, es perseguir un fin que es apropiado, santo y bueno, usando los mejores medios y en el tiempo más adecuado. Yo quisiera repetir esa definición que da Richard Steele de la prudencia. Prudencia es el ejercicio mental que nos capacita para conducir todos los asuntos de la manera más sabia y adecuada. En otras palabras, es perseguir un fin que es apropiado, santo y bueno, usando los mejores medios y en el tiempo más adecuado. De tal manera, hermanos, que el hombre que es prudente conoce los principios generales y en base a ellos toma decisiones acertadas en los casos particulares. Eso es prudencia. Por ello, en el diccionario se relaciona la prudencia con las palabras discernimiento, sensatez, cordura, moderación. Es también la capacidad de apreciar. De hecho, este último significado que voy a dar lo encontré en un diccionario que me pareció bastante importante. Dice, es también la capacidad de apreciar por anticipado los peligros que pueden estar ocultos en lo que él está haciendo, y eso lo lleva a tomar medidas y precauciones al respecto. O sea que la persona que es prudente, él se sabe guardar del mal porque él conoce lo que le puede esperar si toma una mala decisión, porque él entiende las cosas. Él sabe que si hace algo que es contrario a la voluntad de Dios, él sabe que no le va a esperar nada bueno, porque es prudente. La Biblia dice que el hombre necio ve al león y sigue el camino donde está el león y sufre las consecuencias, más el prudente lo evita, porque sabe que no se puede enfrentar con un león porque la fuerza del león es mayor que la de él. Él es prudente. Entonces, por ejemplo, hablemos de prudencias, por ejemplo aquí, de un hombre joven que tiene el deseo de casarse, hermanos. Ahora, tener el deseo de casarse es bueno, sí, es un deseo lícito. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero él se fija en una inconversa. Ustedes recuerdan que siempre, muchas veces los que profesan la fe dicen, bueno, yo quiero casarme, pero no es cristiana, quizá yo la convierta en el camino. Bueno, lo más fácil es que ella lo convierta a usted, pero no usted a ella. Y el problema aquí es que este hombre es un hombre imprudente. Ahora, ¿por qué? Porque está traspasando un principio. Dice el Señor, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y este hombre, si fuera prudente, sabe que eso le traerá consecuencias malas a su vida y evitaría cualquier relación con una mujer que no comparte la misma fe. Entonces, hermanos, esta persona, este es un hombre, en este caso estamos hablando que este hombre es un imprudente, no es un hombre sabio. Debemos aplicar los principios que están en la palabra de Dios, aplicarlos en el caso particular. Eso es prudencia. Y nos falta mucha prudencia.
Recuerden que estamos hablando de la naturaleza de la prudencia y la pregunta es, ¿y qué nos dice nuestro texto acerca de la prudencia? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuál texto? El que leímos de David con Salomón. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar la prudencia. En primer lugar, es Dios quien te da la prudencia. Es algo que viene de Dios. Hermanos, si Dios te llamó para ser salvo, hijo de Dios, miembro del pacto, Dios te va a dar la prudencia. Dios te va a dar la capacidad de poner por obra lo que tú entiendes, lo que tú conoces de la revelación divina. Noten lo que dice David en nuestro texto. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Es Dios quien da esa capacidad. David está diciendo, Dios, yo te pido, solamente tú eres la fuente de ella. Dale a mi hijo esto. Por cierto, la Escritura contrapone nuestra prudencia con la prudencia de Dios, como si ambas fueran mutuamente excluyentes o antagónicas. Hermanos, mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 7, y esto, observen esto, y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, no solamente para los negocios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese es el prudente. No confía en él. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, la prudencia de Dios, que Dios nos da, excluye nuestra prudencia. O sea, no somos prudentes de acuerdo a nuestra propia sabiduría, sino somos prudentes de acuerdo al consejo de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y noten que el consejo de este texto es que nos apoyemos en Dios de todo nuestro corazón. Y si no nos apoyamos en Dios con todo nuestro corazón, eso excluye que no apoyemos en ninguna otra cosa, ni siquiera en nosotros mismos. O sea, eso excluye todas las cosas. Si te vas a apoyar en Dios, significa que no puedes apoyarte, no te vas a apoyar en ninguna otra cosa que sea Dios, ni en tu propia opinión. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que Dios piensa para nosotros. Aún en los negocios y en todas las cosas de la vida. Por ejemplo, ese joven que se quiere casar piensa que esa relación es mejor que lo que Dios tiene para él. Y por eso el texto dice, no seas sabio en tu propia opinión, fíjate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El hombre en su estado natural, en su estado caído, hace de su propio entendimiento un Dios. Hermanos, todo lo que dependemos, que es objeto de nuestra dependencia, es nuestro Dios. Y en este caso, como este hombre decidió excluir el consejo de Dios y tomar su propio consejo, entonces ese hombre hace de su entendimiento su propio Dios porque de él depende. Él se considera lo suficiente sabio como para guiar su vida sin tomar en cuenta los principios de Dios que nos ha revelado en su palabra. Muchos parecen creer que les va a ir bien, y ese es el punto. Muchos piensan que les va a ir bien en esta vida sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Ese es el problema. Dios ha dotado al hombre de sabiduría y le concedió la capacidad de razonar, pero sabemos que a raíz de la caída esa capacidad de raciocinio y de entendimiento fue entenebrecido. Y como ya no sabemos las cosas como las debemos saber, entonces nos apoyamos en nuestra propia opinión y es tan insensato como dejarse guiar por un ciego a través de un camino peligroso. Hermanos, dejarnos guiar, lo que estoy diciendo es dejarnos guiar por nuestra propia opinión, es como si nosotros nos dejáramos guiar de un hombre ciego por un camino peligroso. Hermanos, ¿quién es tan necio e insensato de hacer eso? Pero así es cuando tú sigues tus dictados de tu propio corazón y dices a Dios, no, yo no te voy a seguir tu consejo. Así que hermanos, como ya sabemos las cosas como las debemos saber, entonces por eso estamos así. Esto es insensatez porque nuestro entendimiento fue entenebrecido. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo muestra el estado natural del hombre en Efesios 4, 17 al 18. Dice lo siguiente, Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, lo que tiene en la mente no tiene sentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea, ellos no viven la vida que Dios quiere para ellos porque ellos están lejos de esa vida de Dios
¿Por qué? ¿Por causa de qué? De que su mente está en oscuras, está en tinieblas, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No solamente su mente está ignorante de qué es lo que Dios quiere, sino que cuando escuchan lo que Dios quiere, ellos endurecen su corazón para no hacer lo que Dios dice. Los inconversos andan conforme a la vanidad de su mente, ellos ignoran los principios bíblicos y a la hora de tomar una decisión, ellos consultan no a Dios, sino a su propio corazón. Ese es el punto. Ay, ¿qué es lo que me parece a mí que está bien? Y no dejan que Dios, no consultan a Dios. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en esto? ¿Cómo debo criar a mis hijos? ¿Como yo quiero, como me gustaría, como yo siento o como Dios dice? Proverbios 28-26, note lo que dice, esas palabras son muy punzantes. En cuanto a esto, dice Proverbios 28-26, que el que confía en su propio corazón es necio, dice ahí. ¿Y sabe cuál es la palabra? El que confía en su propio corazón es un tonto. Esa es la verdadera traducción. Mas el que camina en sabiduría será librado. Y de acuerdo con este texto a la inversa quedaría así: el que no confía en su propio corazón es sabio. Es uno de sabio y entendido, pero el contrario, el que confía en su propio corazón es un necio. Es decir, no se puede andar en sabiduría y a la vez confiar en nuestro propio corazón. O sea que el sabio que hace anda conforme al consejo de Dios. Así que David deseaba, hermano, precisamente que su hijo Salomón gobernara con entendimiento y prudencia. En otras palabras, que no se apoyara en su propia sabiduría, en su propia preparación. David pedía a Dios que concediera estas cosas, reconociendo de esa manera que la verdadera sabiduría y prudencia, ¿de dónde provienen? Provienen de Dios. Y Salomón aprendió esta lección. Por eso más adelante, él escribe el libro de Proverbios. Bueno, no todo el libro de Proverbios, pero la mayoría se lo escribe a su hijo. Salomón le dedica eso a su hijo y le escribe lo siguiente. Noten Proverbios 2, lo que aprendió de David. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón, humillares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué está diciendo este texto? Que de Dios viene la sabiduría y la prudencia. Estas dos cosas son dones, son regalos de Dios que Él nos da a nuestros corazones entenebrecidos y vanos. Ahora nos preguntamos, bueno, en segundo lugar, ¿cómo es que Dios da la sabiduría y la prudencia? ¿Cómo es que Dios, bueno, si Dios da la sabiduría, ¿en qué forma? ¿De qué manera la da? Bueno, de dos formas. Por un lado, yo sé, hermanos, porque estamos hablando, primeramente hablamos del entenebrecimiento. Nadie tiene esa prudencia y sabiduría. Entonces Dios nos la da. Pero ¿cómo nos la da ahora? ¿De qué manera? Bueno, por un lado, abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser convertidos para que Dios ilumine nuestro entendimiento. Efesios 1, 7 al 9. Y este es un maravilloso texto donde el apóstol Pablo nos enseña todo lo que Dios ha hecho en Cristo por su iglesia en su gracia. Dice que nos predestinó, nos eligió, nos perdonó, nos adoptó, etc. Y noten lo que dice. En Cristo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, note esto, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y noten que aquí no encontramos solamente la gracia, digamos, de recibir el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, sino que además con eso, con ese paquete completo que Dios nos da en Cristo, viene también la sabiduría e inteligencia para nosotros. O sea que nuestro entendimiento antes estaba entenebrecido, como cuando Dios creó el mundo, ¿cierto? Y Dios dijo, hágase la luz, e iluminó nuestro entendimiento oscurecido. Y así que las implicaciones de este texto
son tan profundas que tristemente, hermanos, vamos a pasar por alto muchas de ellas, porque aquí se enseñan muchas cosas, pero para no desviarnos de nuestro asunto vamos a enfocarnos en lo que vamos a derivar. Como decíamos esta tarde con los hermanos que están estudiando hermenéutica, decíamos, bueno, aquí no vamos a hablar del foco del pasaje, pero vamos a hablar de una enseñanza que se deriva para tratar nuestro asunto. Así que de manera sucinta, lo que Pablo nos está diciendo en este texto es que Dios manifestó la amplitud de su gracia para los suyos, no únicamente perdonando sus pecados, sino también concediéndoles sabiduría y entendimiento necesarios para conocer el misterio de su voluntad. Noten eso, hermanos. Yo sé que todos los hombres son inteligentes, pero su inteligencia ha sido entenebrecida por causa del pecado y ellos no pueden entender estas cosas. Dice que Dios sobreabundó en su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note que él dice, no solamente nos la dio, sino que sobreabundó en inteligencia. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos dio todas estas cosas? Para conocer el misterio de su voluntad. Y usted dice, bueno, ¿y cuál es el misterio de su voluntad? Precisamente lo que necesitamos conocer para vivir la vida como Dios le agrada. Ahora, en la escritura se usa la palabra misterio, y hermano, cuando hablo de misterio no significa algo enigmático, algo escondido, como algo que eso está reservado para algunos hombres iluminados que tienen, el don especial. No, es un misterio. Misterio es para designar esas verdades que no podrían ser conocidas a menos que Dios nos las revele. Ahora ya no son misterios porque Dios nos las reveló por su Espíritu. Verdades que en la mente entenebrecida del hombre no puede comprender sin la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que a los creyentes el Espíritu Santo nos dio a entender estas cosas que para nosotros no eran tan entendibles. Y en este texto que estamos leyendo, hermanos, de Efesios, es paralelo con 1 Corintios 2, 9 al 14. Ustedes recuerdan, hermanos, yo sé que ahí no está hablando de las cosas del cielo, porque muchos dicen, bueno, ese texto está hablando del cielo. No. Mire lo que dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Y uno pregunta, bueno, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que Él amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la pregunta, ¿cuándo nos amó Dios? A nosotros, en la eternidad. ¿A quién se refiere? A sus escogidos. ¿Y qué dice Dios con esos que le aman? Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es mire la diferencia. Aquí hay un contraste que el Espíritu Santo, ese misterio que antes para nosotros era oculto, ahora nos es revelado, nos es iluminado por causa del Espíritu Santo que vino a obrar en nuestras mentes e iluminarlas para entender lo que Dios nos quiere decir a través de su revelación. Así que un cristiano no tiene excusas porque entiende lo que Dios le ha dado para que viva eso que entiende. Por eso es cuando yo espero que una persona que dice ser cristiano y no vive las cosas, es porque no entiende las cosas, porque quizá el Espíritu Santo, o más bien porque el Espíritu Santo no mora en él. Pero note el contraste que hace Pablo en el versículo 14, y está hablando del hombre que no ha sido convertido, el hombre inconverso. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Por qué no las puede percibir? Porque para él son locura. Y noten lo que dice Pablo, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estas personas siguen con un entendimiento entenebrecido. Son cosas que el ojo no puede ver, que el hombre no puede entender, a menos que haya una restauración espiritual, a menos que Dios en su gracia no nos conceda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que el hombre posee inteligencia y raciocinio, pero no puede entender el alcance de las verdades espirituales a través de ese raciocinio. Ahora, yo lo que estoy diciendo, hermanos, y no me vaya a malinterpretar, no es que el hombre quedó sin intelecto después de la caída. El hombre sigue con intelecto. El problema es que ese intelecto está oscurecido, entenebrecido por causa del pecado, y él no ve las cosas como debería de verlas, sino como él quiere verlas. Él se engaña a sí mismo.
Él se engaña a sí mismo. Por eso no debe sorprendernos que muchas personas que son muy inteligentes no entienden el evangelio. El hombre con todo su raciocinio puede entender muchas cosas, pero no puede aceptar el evangelio con su mente natural. Dios tiene que restaurar su entendimiento, Dios tiene que iluminar su mente para que ese hombre se convierta al Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Así que además de esto, hermano, debemos decir que esa inteligencia natural, de hecho, en vez de ser un medio para ir a Dios, se convierte en un obstáculo para adquirir la verdadera inteligencia que viene de Dios. ¿Sabe por qué? Por eso Pablo dice a la iglesia, no hay muchos sabios. El consejo de Pablo en 1 Corintios 3, 18, 19 es lo siguiente. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, de este siglo hace ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Versículo 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y aquí la palabra otra vez son vacíos, tontos. O sea que, hermanos, no seamos sabios conforme al mundo, porque el mundo no ve la vida como realmente es. Solamente si queremos ver la vida como realmente es, debemos verla conforme a la revelación que Dios nos da por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Dios ve la mente del hombre sabio de este mundo como un pozo profundo lleno de podredumbre. Pero el hombre cree que es un genio, ¿cierto, hermanos? Hermanos, profesando ser sabio, dice Pablo en Romanos 1, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el punto del entendimiento entenebrecido. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Por ejemplo, como la evolución. Es una mentira. De hecho, ni siquiera es llamada la ciencia de la evolución, es la teoría de la evolución, porque la teoría es algo que no es comprobable científicamente. Entonces, es tonto suponer que un hombre viene del mono. ¿Por qué? La pregunta es porque si descenderíamos del mono, tendríamos la misma sangre del mono, pero resulta que la sangre de los humanos y el mono son distintas. Entonces no podemos ser descendientes del mono, y eso es tonto, pero eso es para negar la existencia de Dios, para querer sacar a Dios de la mente. Pero cuando Dios mira el entendimiento, Dios lo ve, cuando mira el entendimiento de los más intelectuales de los hombres paganos, dice que Dios lo ve en un hueco vacío. Los pensamientos de este mundo son vanos. Por medio de su sabiduría natural, el hombre ha podido dividir el átomo. Como decíamos esta mañana, ¿sabía que la palabra átomo es dos palabras? A, privativo, sin, y tomo significa cortar, es sin cortar, pero el hombre llegó a poder cortar lo que no se podía cortar. Sin embargo, no puede comprender las implicaciones que tiene delante de Dios su vida de pecado, es decir, las implicaciones del evangelio. Hermano, entiende muchas cosas de la ciencia, de las cosas, pero no entiende el evangelio. ¿Y por qué? Porque su mente está entenebrecida. Si alguien desea entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. Dice, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Y qué característica tiene un niño? Que él es enseñable, que él es humilde, que él dice, yo no, apenas estoy aprendiendo. Debe renunciar a su sabiduría terrenal y entender cuán limitada es su inteligencia y descansar por completo, ¿sabe qué? En la sabiduría de Dios. Regresando a nuestro texto de Efesios 1:8, Pablo dice que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para comprender la voluntad de Dios, y es un regalo que Dios nos conduce, que nos concede por gracia. No podemos, hermanos, comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si no, Dios no nos otorga por gracia la sabiduría y el entendimiento, hermanos. Si usted está aquí buscando del Señor, es porque Dios te concedió eso. De manera que cuando la gracia de Dios opera en un hombre, no solo le concede el arrepentimiento y el perdón de pecados, sino también la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que son necesarias para la salvación, para el crecimiento cristiano en la piedad y para nuestro desenvolvimiento en este mundo hasta que lleguemos al cielo. La gracia de Dios hace todo eso. Es decir, hermanos, Dios desea que tú le adores aún en medio de tu trabajo, de tus negocios. Y para eso te dio, ¿cómo te dio? ¿Qué te dio para que lo hagas conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios? Sabiduría
y entendimiento. Así que la gracia de Dios no solo nos capacita en lo necesario para salvarnos, sino también nos capacita para comprender las verdades escriturales y para aplicarlas. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Recuerden que este siglo comienza desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Vivamos en este siglo, mientras este mundo permanezca, vivamos como sobria, justa y piadosamente. Vivamos sobria, es decir, hermanos, vigilantes, despiertos, viendo la realidad, las cosas como son. Y justa, viviendo, haciendo lo correcto y piadosamente, agradando a Dios en lo que hacemos. Si alguien dice que la gracia de Dios ha operado en su vida y lo ha salvado, pero esa gracia no le ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esta persona se está mintiendo si cree que es salva. Porque la gracia de Dios, hermanos, enseña al creyente a huir de la impiedad y a ir detrás de la justicia y la piedad. ¿Se acuerdan lo que decíamos esta mañana también de lo que hemos dicho en 1 Timoteo? Huye de estas cosas y persigue estas. Y en esas estaba la justicia y la piedad, que aquí está señalando otra vez de nuevo Pablo. Así que el hombre que sabe que es pecador y que Cristo hay perdón de pecados es mucho más sabio. Y noten eso, hermanos, lo que estoy diciendo, no estoy exagerando. Así que el hombre que sabe que es pecador y que en Cristo hay perdón de pecados y la justicia perfecta que él necesita, es mucho más sabio que el físico nuclear que no comprende estas cosas. Un cristiano es más sabio que los hombres de este mundo, que los hombres de ciencia de este mundo, aún los que están allá en la NASA. Usted, si es creyente y ha entendido esta cosa, es mucho más sabio, porque ellos han resuelto problemas pequeños, pero usted ha resuelto, o sea, Dios le ha ayudado a resolver el problema más grande que usted tiene, que es el estado de relación con la ley de Dios. Por eso Pablo no dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pablo dice eso. Pero ahora, Pablo no dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Aquí es necesario señalar que hay algunos creyentes que son más inteligentes que otros. Dios da a cada uno la capacidad como él impartió. Dios le ha dado a los hombres diferentes capacidades intelectuales. Por ejemplo, hermanos, yo creo que muchos hermanos alegan, bueno, pastor, usted en un momento es como muy profundo en las doctrinas, pero hermano, yo no puedo ser superficial porque yo sé que algunos tendrán capacidad y no se ahondarán, sino que estarán a la orilla del mar del entendimiento. Pero otros querrán no bañarse en la orilla, sino ir bogar mar adentro, profundizar y tirar nado. Y yo no puedo, hermanos, cohibirles a los que quieran echar nadado, solamente mostrarles la orilla del mar. Yo quiero mostrarles también las profundidades del mar y por eso tengo que ser profundo, porque a todos se nos dio diferente capacidad intelectual y entendimiento de la palabra del Señor. Y hermanos, por eso deseo señalar que siempre en la iglesia hay unos cristianos que van a entender más fácil las cosas que otros, tendrán mayor intelectualidad que otros. Por ejemplo, Dios le ha dado a hombres diferentes capacidades intelectuales. Había, como decíamos, hermanos, como Martin Lloyd Jones, que antes de los 18 años ya era médico. Antes de los 18 ya era médico. Spurgeon leía los clásicos griegos, ¿sabe a los cuántos años? A los 11 años. John Wesley aprendió griego a los 6 años. Y nosotros tenemos cuánto y no hemos aprendido ni hablar español. Así que Dios le da a ciertos hombres una tremenda capacidad y personas a quien Dios les da más inteligencia que a otros. El que es inteligente tendrá una capacidad más amplia de profundizar en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Por eso yo no me cohíbo de enseñar profundamente. Dios le ha dado a todo creyente la capacidad de entender las cosas espirituales, pero a algunos les ha dado más entendimiento que a otros, porque Dios quería que realizaran uno o otra labor y otros otra. Sin embargo, aún en el caso de los creyentes, su comprensión de las verdades bíblicas no dependen únicamente de su inteligencia.
Usted no está aquí, hermanos, porque es más inteligente, es por otro. O sea, usted no es cristiano porque fue más inteligente que otro. Pero se requiere, ¿sabe qué? Además de la inteligencia, se requiere una inteligencia santificada para poder comprender el verdadero alcance de las verdades espirituales. Es lamentable ver hombres inteligentes, hermanos, que por causa de su pecado llegan a un entenebrecimiento tal de su corazón que se comportan como si fueran tontos. Hermanos, usted escucha una clase de filosofías que uno dice, bueno, esta persona realmente está pensando cuerdamente. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 5, 11 al 12, y esto es triste, hermanos, lo que está mostrando aquí. Ustedes han visto a esos creyentes que empiezan y conocen todo y al principio saben todo y entienden las cosas claras y de un momento a otro se quedaron estancados. Bueno, aquí el autor de Hebreos está hablando de esos. Dice aquí, y él está hablando aquí acerca del sacerdocio de Cristo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para huir. Porque debiendo de ser ya maestros, porque él dice debiendo de ser ya que maestros, o sea, él entendió que esas personas empezaron muy bien. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de hecho, el autor de Hebreos estaba pensando en ellos como maestros, es decir, como predicadores de la palabra. Era tal entendimiento, pero ¿por qué necesitan otra vez que se les explique las cosas básicas, el ABC del Evangelio? Bueno, observe aquí dos frases. Aquí está el problema. Por cuanto os habéis hecho. ¿De quién es la culpa? De ellos. Y en segundo lugar, y habéis llegado a ser tales. Ustedes llegaron ahí por su culpa. Aquí se está hablando de un grupo de personas en la iglesia que antes tenían una comprensión más profunda, que antes podían entender con facilidad la palabra de Dios, pero se hicieron tardos para oír a través de un proceso de endurecimiento que ahora estos hermanos que debían ser maestros en la iglesia tienen necesidad de que se les enseñe los rudimentos de la fe y llegaron allí porque ellos no estaban allí. ¿Cómo explico eso, hermanos? Bueno, el que no es fiel en lo mucho, no puede ser fiel en lo poco. Y Dios al que no es fiel, ¿qué pasó con el que se le dio un talento y no lo cultivó? Se le quitó. Es decir, hermano, ¿quiere usted aumentar en conocimiento y el entendimiento de la palabra? Viva lo que aprende. Al principio ellos estaban viviendo lo que enseñaban, lo que aprendían, pero poco a poco se fueron alejando de la práctica y no comenzaron a ser prudentes, a hacer lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué? Comenzaron a perder el conocimiento. ¿Sabe por qué? Muchas veces el problema no es intelectual. El problema es que las personas no escuchan atentamente la palabra de Dios, por eso no crecen en conocimiento. Porque son desinteresadas, porque son desatentas a las cosas de Dios. Así que un creyente sencillo que vive a la luz de lo poco que él entiende de la Biblia, ese hombre es más sabio. Puede entender poco, pero si eso lo vive, este hombre es más sabio que cualquiera. Más piadoso y más bienaventurado que aquel que ha estudiado cientos de páginas de teología y cuya aplicación de estas verdades es la mínima. Porque a usted, ¿qué le sirve saber mucho, hermano, si usted no vive lo que sabe? Entonces, lo que tiene se le va a quitar. Lo que tiene se le va a quitar. Entonces, lo primero que hace Dios para dar prudencia y sabiduría es restaurar el entendimiento del pecador en el momento de la conversión, capacitarlo para comprender las verdades del alcance de las verdades espirituales. Esa es la restauración que se refiere al Señor Jesucristo en el Evangelio. ¿Se acuerdan del discurso del pan de vida? Juan 6, 44, 45. Mire lo que dice el Señor: ninguno puede venir a mí si al Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, eso estaba profetizado, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hemos sido aprendidos. ¿Por qué fuimos a Cristo? Porque hemos sido aprendidos del Padre. Dios Padre escogió a algunos para salvación y soberanamente los trae enseñándole. En otras palabras,
Dios Padre restaura nuestro entendimiento para poder ir a Cristo en arrepentimiento. O sea que eso es llamado una inteligencia santificada. Pero por otro lado, el otro medio que Dios usa para restaurar nuestro entendimiento es la Escritura. Regresando, hermanos, a Primera de Crónicas 22:12, vemos aquí cómo se conecta la verdadera prudencia con guardar la ley. Note que aquí ya no estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos, sino el medio que Dios utiliza para traer entendimiento y sabiduría. ¿Sabe qué? Utiliza la Biblia, utiliza la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo se conecta la verdadera prudencia con guardar la ley de Dios. Dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová, tu Dios. Es por medio de guardar la ley, la palabra de Dios, de guardar los mandamientos, de obedecer los mandamientos, que Dios te da entendimiento y prudencia. Así que la prudencia está conectada con guardar la ley de Dios. Por cierto, el cántico que leíamos ahora, bueno, no leíamos, cantábamos el himno del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él no se deleita en el consejo de los demás, ni el consejo de su propio corazón, sino en la ley de Jehová. Ahí está la prudencia. Dice en el Salmo 1, el mismo David compara al hombre que camina a la senda trazada por la Escritura como un árbol plantado junto al río, y el salmista dice que este árbol da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, todo lo que este hombre hace prosperará porque todo lo hace conforme ¿a quién? A la ley de Dios. Y en el Salmo 119, el salmista testifica de sí mismo de la siguiente manera, más exactamente en los versículos 98 y 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, note esto, he entendido. ¿Quién le trajo ese entendimiento? La ley de Dios, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde viene la prudencia y la sabiduría? De guardar la ley de Dios. Así que usted pregunta, bueno, yo quiero ser sabio, yo quiero ser prudente. Mira el consejo, guarda la ley de Dios. Obedece todo lo que Dios te ha dicho. Por eso dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es la que convierte en el alma. Es decir, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y hermano, y sabe que cuando habla aquí del sencillo, ¿a quién se está refiriendo? A un hombre simple. Ustedes han escuchado, hermanos, que usted le habla a una persona y esa persona todo lo que usted le dice le cree. Ay, sí, verdad, eso es así. Pero él quizá parezca como ingenuo, porque él todo lo cree. Hay personas que son así, creen todo lo que le dicen. Pero dice que Dios dice a ese hombre sencillo, ingenuo, a ese hombre ingenuo lo puede hacer ¿qué? Sabio, si él guarda la ley. El hombre más simple, si se guía por la ley de Dios, será sabio. De manera, hermanos, que es Dios quien da la prudencia y lo hace primordialmente restaurando nuestro entendimiento para que seamos adentrados en el misterio de su voluntad y proveyéndonos principios sabios en su palabra. O sea, hermanos, Dios nos da principios en su palabra a través de los cuales podamos andar con seguridad a través de los peligros de este mundo. Ahora, volviendo a nuestro texto, hermanos, lo primero que hemos aprendido es que Dios da prudencia. En segundo lugar, la prudencia que nos da es conforme a su santa ley. En segundo lugar, la prudencia que Dios nos da es conforme a su santa ley. David pedía que su hijo Salomón fuese prudente en el manejo de su oficio como rey, y él anhelaba que su hijo fuera un rey sabio que manejara su gobierno con prudencia y entendimiento. Noten que dice David, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel.
Hermanos, esta prudencia, sobre todo para los que trabajan en comercio, no consiste en ninguna manera en la capacidad de hacer uso de la astucia que mueve a los hombres para aumentar riquezas a través de la injusticia y del fraude. Eso no es prudencia. Por ejemplo, hay personas que yo soy un duro para los negocios y siempre le está dando la cabeza a los demás. Hermano, eso no es prudencia. Al contrario, ese hombre es un imprudente porque realmente está haciendo algo ilícito y aprovechándose. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dicho que Dios nos da la vocación para hacer bien al otro y buscar el bien del otro? El negocio o un asunto es donde los dos ganan. Pero cuando uno es que gana, entonces eso no está bien. La prudencia que Dios da está marcada por los límites de su santidad. Y el hombre prudente sabe cuándo comprar, pero note esto, él sabe cuándo comprar y cuándo vender. Sabe cómo invertir, pero dentro de los parámetros de la ley de Dios. Por ejemplo, hermanos, el mandamiento, el octavo mandamiento, no hurtarás. Hay un principio, dice que el bien ajeno es santo. El bien ajeno es santo. Por eso nadie puede quitarlo de otro porque es santo. Dios lo ha dicho que es santo. Y entonces, hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que Dios ha creado parámetros. El hombre prudente, sabio, inteligente, nunca está apartándose de los caminos del Señor. Él sabe que no debe cobrar lo que es injusto porque estaría robando. De manera que no debemos confundir esta sabiduría que Dios da con la astucia malvada de algunos hombres que aumentan sus riquezas siendo tramposos. ¿Se acuerdan? Hay unos, por ejemplo, que adulteran la mercancía y dicen, no, esto es un producto original. No, cuando no es. O, por ejemplo, evadiendo impuestos. ¿Qué dice el Señor? Al que impuestos en Romano 13. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Otros engañando a la gente. Como dice Richard Steele, la prudencia que Dios da es una sabiduría honesta, la cual consiste con una buena conciencia. Hermanos, ¿usted cree que un hombre, después de que ha engañado a muchas personas, puede acostarse tranquilo sabiendo que a muchos les ha dado en la cabeza? Yo creo que, hermanos, la conciencia de este hombre no es una buena conciencia, le está acusando por lo que ha hecho. Y yo creo que, hermanos, un hombre que no paga sus impuestos de manera como debe pagarlos, esta persona tampoco puede dormir tranquila. Ese comerciante, pero el comerciante que hace lo que es correcto duerme tranquilo porque su conciencia no le acusa de robo, de estafa. Si un hombre calcula bien sus pasos, medita cuando va a hacer negocios y con quién los va a hacer, ese hombre es prudente. Él piensa antes de actuar y él sabe con quién debe asociarse y con quién no, pero todo eso con una buena conciencia. Y recuerden, hermanos, que eso hay principios que nos llevan a hacer las cosas como son. Pero si lo que hace esta persona es calcular perversa y astutamente para sacar de los demás ganancias de lo que de lo que no es debido, hermanos, y sus negocios no son equitativos, sino que son injustos, ese hombre no es prudente, es un estafador. Es un estafador. Pero en tercer lugar aprendemos es que esta prudencia es necesaria para la prosperidad. Entonces dice el versículo 13, entonces serás prosperado. O sea que esta prudencia es necesaria para la prosperidad. Y enseña David a Salomón si la prudencia y la diligencia, porque si cuidares de poner por obra, dice él, son indispensables para obtener prosperidad. Hermanos, cuando tenemos buenas intenciones, usando los medios más apropiados, podemos esperar razonablemente la bendición de Dios, y cuando Dios nos prospere, aún económicamente, tu gozo será doble. ¿Sabe por qué? Primero, por haber prosperado, y segundo, por tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, no hiciste de tu astucia o de la maldad para ganar algo. Eso no significa, y aquí quiero aclarar, eso no significa, hermanos, que el éxito de los negocios será algo seguro para aquel que es diligente, porque la riqueza viene ¿de quién? De Dios. Pero Dios en su providencia, hermanos, permite que ciertas personas no prosperen económicamente hablando, pero espiritualmente sí prosperan, pero no prosperan económicamente, aunque sean prudentes y diligentes por causas que escapan a nuestro control. Por ejemplo, hermanos, hay veces que, digamos, el agricultor, que ya hemos leído lo de Isaías,
Él es diligente en cultivar la tierra, él sabe que es el tiempo apropiado para sembrar la semilla, sabe que, bueno, es tiempo de abonarla, es tiempo de la poda, bueno, lo que él sabe, pero resulta que él no se esperaba que en ese año hubiera una sequía. Él no lo sabía. Y hermanos, y todo lo que hizo, aunque él fue diligente, ¿qué pasó? Toda la cosecha se perdió. ¿Culpa de él? No, él fue diligente, fue providencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿fue prosperado él? Usted diría, bueno, ¿cómo va a ser prosperado? Fue prosperado, porque Dios, acuérdense lo de esta mañana, Dios está en el control y él entiende de que Dios todo lo tiene bajo control. Pero si eres tú diligente en tu oficio o vocación y manejas tus asuntos con prudencia, seguro que cuando venga la adversidad podrás enfrentarla con una conciencia tranquila. ¿Sabes por qué? Porque hiciste responsablemente, tú no fuiste un ocioso, estabas trabajando, fue la providencia y con contentamiento sabiendo que esa pobreza que te ha sobrevenido es por la providencia de Dios y no por tu irresponsabilidad. Entonces estás tranquilo. Y Dios te enseña algo ahí. Acuérdense que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aún esta sequía que no esperabas en ese negocio. Yo sé, hermanos, que a algunas personas les pasa algo, ¿cierto? Tenían las mejores intenciones, fueron diligentes y algo pasó. Y algo pasó. Y obviamente no somos imprudentes, nadie va a vender helados Alaska, porque obviamente allí no los va a vender. O sea, estamos hablando de sabiduría y saber manejar el tiempo y vender cuando hay que vender. Para terminar, hermanos, no quiero redundar mucho en esto. Esta es la enseñanza más larga que tengo de esta serie, no creo que haya más largas. Aplicaciones prácticas, hermanos. Lo primero que aprendemos aquí es que en este mundo no hay mucha gente prudente, ¿cierto? Hermanos, la gente prudente escasea, de hecho está en extinción. La prudencia no es algo común en este mundo y la razón es porque el hombre natural se mueve mayormente por los deseos, por sus pasiones y por sus imaginaciones. Los hombres son unos soñadores. Y además de ser soñadores, estas personas no se mueven por el deber, sino por el deseo. Él no calcula los pasos que va a dar, ni con quién se va a asociar. Un hombre no puede ser sabio y apasionado al mismo tiempo. Hermano, vuelvo a repetir. Un hombre no puede ser sabio y apasionado. Por ejemplo, voy a ponerles una ilustración. Mi hijo, bueno, el hijo de un padre, para no poner a mi hijo ahí, pero el hijo de un padre, obviamente de un padre, llega y le pide algo, le dice, bueno, le pide al hijo que tienda su cama. Ahora, este niño, él debe obedecer a su padre, no por deseos. Él puede decir, no, no quiero. Y cuando él no tiene la cama, ¿por qué se está dejando manejar? Por sus pasiones, por el deseo. Pero él le entiende y dice, no, es que aquí no se trata de lo que yo quiero, sino lo que yo debo. Entonces cuando él dice, debo hacer lo que debo hacer, entonces él se maneja, ¿sabe por qué? Por el sentido del deber y lo que es prudente. Es decir, él no es un apasionado, ese niño es un sabio, porque está haciendo lo que debe hacer, aunque no lo quiera hacer. Y hermanos, muchas veces los cristianos debemos hacer muchas cosas, aunque no queramos hacer, debemos hacer lo que debemos hacer. O sea, ¿cómo se mueve el hombre prudente? No bajo las pasiones, no bajo los deseos, sino bajo el sentido de lo que es sabio. Lo segundo que aprendemos es que todos los creyentes tienen la capacidad de andar prudentemente. Dios ha restaurado el entendimiento de los cristianos. La conversión no viene a través de un arrebato emocional, hermanos. De hecho, nosotros no nos movemos por sentires. Mire, hoy hay un movimiento cristiano que solamente hacen las cosas cuando lo sienten. Y hoy dice el Señor, y hermanos, y esto es verdad, eso es un testimonio que escuché de un hombre que dice, ese cristiano, dice, esta mañana el Señor me puso el sentir de no ir a trabajar. ¿Y sabe qué pasó cuando fue a trabajar al otro día, hermano? Lo echaron. Porque eso no somos manejados por sentires. Y él puede decirle al patrón, mire, es que el Señor me puso el sentir y yo por eso no vine a trabajar. Y él, ¿qué va a decirle el patrón? No le va a decir, ay, sí, Dios te habló hoy. No, la verdadera convención comienza, hermanos, con la restauración del entendimiento. Debemos manejarnos por deberes. Eso es irresponsabilidad, faltar al trabajo. Así que todo creyente entiende su propia pecaminosidad. De hecho, hermanos, cuando usted viene a la iglesia, de hecho, hay unos que se mueven carnalmente viniendo a la iglesia.
Ay, hoy no siento ir a la iglesia. ¿Ha escuchado esto, cierto, pastor? Porque, o sea, uno le pregunta, ¿por qué no? No, es que no tenía ganas de ir a la iglesia. Pero Dios dice, no dejas de congregarte como algunos. Es que no es si quieres, sino que debes, porque Dios así lo manda. Pero hoy estamos viendo una vida cristiana que se maneja por los impulsos de su malvado corazón y por los deseos. Así que, hermanos, todo creyente entiende su propia pecaminosidad y acepta que su entendimiento está entenebrecido y entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, este hombre dejará de confiar en su propio corazón y comenzará a seguir lo que Dios dice en su palabra. Eso es ser prudente. No se mueve por el sentido, por los deseos, por la pasión, sino por el deber de lo que es correcto y lo que es mejor para él. Yo sé que algunos dirán, hoy era mejor estar en el centro comercial. Sí, eso es lo que desea usted. Pero Dios dice, no dejes de congregarte, guarda el día del Señor. Eso es lo que es tu deber. Y lo tercero que aprendemos es que nuestra responsabilidad de actuar con prudencia y de incrementarla en nuestra vida. Hermanos, noto esto. Aprendemos que no es nuestra responsabilidad actuar con prudencia y incrementar nuestra vida de prudencia. El hecho de que Dios haya hecho todo lo que hizo no elimina tu responsabilidad de crecer en entendimiento, en prudencia. Todo creyente es responsable ante Dios, no solo de actuar con prudencia, sino también de incrementar la prudencia, hermanos. ¿Y cómo incrementamos la prudencia? Guardando la ley. Entre más aprendamos, guardemos lo que está aquí y vivamos lo poco que sabemos, más creceremos en prudencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir a la luz de esta realidad.